Muy contentos de poder estar entre vosotros como familia. Aprovecho el estadio para decirlo. Y estoy tan emocionado como nervioso de estar aquí delante de vosotros en esta mañana. Y la verdad es que, como os decía, cuando la semana pasada escuché a Randy explicar, me pareció muy interesante cómo el Señor trabaja, porque el Espíritu ya me estaba guiando a compartir con vosotros algo esta mañana, que como podéis ver en pantalla, dice en deconstrucción. La semana pasada vimos sobre la roca y hoy vamos a deconstruirnos. No sé si conocéis la palabra, luego vamos a ir. Los que no me conocéis, que algunos no nos conocemos tanto, tengo el orgullo de ser un friki de la ciencia ficción y además los galones de haber convertido a mi mujer al friquismo de la ciencia ficción y las aventuras. Al punto de que cuando vemos alguna comedia romántica no aguantamos, porque el guión no es tan rápido, no nos encantan la epopeya mezclada con la ciencia ficción, los héroes, ¿no? Aunque últimamente, por razones obvias, hemos tenido que cambiar el tipo de héroes y ahora la epopeya es otro tipo, la ciencia ficción es otra. Pero no vamos a ver Paw Patrol esta mañana. Pero sí que vamos a hablar de otro tipo de héroe. Las películas, como la sociedad va cambiando, y hay diferentes películas, diferentes series, diferentes inputs que nos da la industria mediática, que intenta buscar más similitudes con la realidad. Y hace ya años que empezó el concepto de antihéroe. ¿Os suena? Quizás la película que más lo refleja era Hancock, ¿se llamaba? ¿No? Que era terrible, era el peor héroe de la historia, ¿no? Iba borracho, era una persona que no le importaban los daños colaterales, ¿vale? Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, se ven reflejadas las realidades de las personas y eso significa las epopeyas y los actos heroicos, pero también las partes más viscerales, más humanas, si queremos decirlo así. Y hay un personaje en la Biblia que a mí siempre me ha impactado y que cada vez que he ido cíclicamente a buscar, a investigar, a profundizar en su historia, pues me parece cada día más antihéroe. Y este personaje es Jonás. No tengo su imagen porque no sabemos cómo era, ¿vale? Pero tenemos a Jonás como un antihéroe y si me permitís, voy a hacer un recorrido rápido, no sé cuánto tiempo, a ver si podemos hacerlo en menos de 10 minutos, el recorrido por el libro de Jonás. Son 4 capítulos, ¿vale? Muy rápido. A esbozos. Si no conoces la historia de Jonás, es que no vives en este planeta Tierra, porque yo creo que cualquier persona le pregunta sobre Jonás y te dirá la ballena. ¿Vale? Está Salvar Willy y Jonás, más o menos, juntos, ¿vale? Pero hay mucho más que esto. ¿Vale? La historia de Jonás empieza como en una serie saltándose el piloto. ¿Sabéis el piloto? El capítulo en que presenta a los personajes, suele ser un poco más lento, tiene que elaborar todo el guión, ¿no? Hacer la presentación del escenario. Jonás empieza en el capítulo 1 directamente diciendo, Dios le dijo a Jonás, hijo de. No nos dice quién era, dónde estaba. Si vamos a Primera de Reyes, aparece un poco más, solamente mencionado, o sea que era un personaje real, que vivió en una época concreta. Pero aquí directamente va al meollo, directamente dice que Dios le da una misión a Jonás, ¿vale? Sin presentaciones. La historia empieza empezada, valga la redundancia, ¿vale? A lo que Jonás toma la decisión, la determinación de huir. Así que no empieza muy bien la historia, ¿vale? Porque tenemos a Jonás que toma una determinación, voy a huir, dirección contraria, hacia Tarsis, ¿vale? Decide, va al puerto, busca el barco, encuentra un barco, compra el pasaje y se mete en el barco. Es todo una secuencia, ¿vale? Que indica esa determinación. No es una cosa que dices, bueno, es que no sé, tengo dudas, no sé si ir, no ir. No. Él toma la decisión y la ejecuta con alevosía, si se puede decir así, ¿vale? A lo que Dios responde con una tormenta, ¿vale? En este barco, no creo que fuera el barco de la época, ¿vale? En un barco fenicio. En este barco pues empieza a haber una tormenta al punto de que ya no saben qué hacer, han tirado por la borda todo lo que han podido tirar, el barco está inestable. Los fenicios eran politeístas, tenían muchos dioses, además dioses que representaban
algo concreto, igual que muchas de las culturas antiguas, tenían un dios para la escoba, si es que tenían escoba, no sé si, ¿vale? Tenían un dios para cada cosa y están allá rezando a sus dioses, están buscando cómo apaciguar, hasta que al final van a buscar a una persona, nuestro personaje de hoy, Jonás, que dice la Biblia que se ha quedado dormido en la bodega. Y sabéis, dormir en barcos es una cosa que se repite en la Biblia. Tanto Jesús como Pablo, si os acordáis, se quedan dormidos en el barco, pero la palabra que utiliza para decir que se quedaron dormidos en el barco es diferente, porque en este caso, la palabra que utiliza en el libro de Jonás para indicar que Jonás se había quedado dormido es la misma palabra que utiliza para decir que Sísara, ¿os acordáis quién era Sísara? Si no os acordáis de Sísara, os podréis acordar más fácilmente. Es esa hoja de la Biblia que tienes que no arrancar, porque sería pero pasar rápidamente cuando los niños están leyendo la Biblia, porque es cuando Yael, ¿no?, le clava una estaca, porque Sísara se ha quedado dormido. Y la palabra que utiliza aquí para decir que se quedó dormido era que estaba agotado. Se quedó agotado, se quedó dormido, profundamente dormido. Así que tenemos aquí un Jonás que no está durmiendo plácidamente porque tiene paz interior, porque está tranquilo en medio de la tempestad, sino que es un Jonás agotado de luchar, que se va a la bodega. He preguntado a ChatGPT, yo soy amigo de la tecnología, ¿vale? Y le he preguntado a ChatGPT, yo me hago preguntas muy raras a veces. Y le pregunté, bueno, ¿dónde es mejor o peor la tormenta? ¿En el casco, o sea, en la superficie, o en la bodega? Y esto es lo que me ha respondido. Escoger lo que queráis. ChatGPT. Dice que ChatGPT dice que en la bodega hay menor movimiento lateral, porque el punto de gravedad está más bajo, ¿vale? Y puede parecer más estable. Pero que el ruido de las olas golpeando el casco y el movimiento vertical, subidas y bajadas, ¿vale? Hace poco hemos estado en Rumanía. No sé quién pilotaba, si es que pilotaba alguien, pero llegó un momento que yo temí por mi vida por primera vez en las veces que he viajado en avión, porque había unas turbulencias y subíamos y bajábamos y aquello yo me estaba poniendo verde, ¿vale? Dice que el movimiento vertical sería muy intenso y la sensación de estar en el vientre, y me encantó, porque esto lo dice ChatGPT, la sensación de estar en el vientre del barco puede ser opresiva, claustrofóbica durante una tormenta fuerte. Así que tenemos a Jonás dormido, en un momento lo despiertan, ¿vale? En el peor lugar quizás para estar dormido, porque quizás un movimiento lateral lo aguantas, pero el vertical ¿vale? Seguimos, venga, rápido. Lo vienen a buscar y dicen, ¿tú sabes algo? ¿Cómo puede ser? Y Jonás confiesa, es culpa mía, ¿vale? Incluso no se lo confiesa, sino que se ofrece a ser sacrificado, ¿no? Tírame por la borda y todo fallará, todo se calmará. Los marineros lo hacen, imaginar el punto de desesperación en el que estaban, que cogen una persona que ha pagado su boleto, que podía ir después al Tribunal de la Haya y denunciarles, porque claro, han incumplido su parte del contrato. ¿Vale? Veo que no sois de jurídicos vosotros. ¿Vale? Lo cogen, lo tiran, y una cosa increíble pasa, y es que cuando ven y observan cómo se ha apaciguado, incluso en el peor momento de Jonás, huyendo de Dios, estando ahí escondido, ¿no?, en la bodega, ¿no?, la reacción, la respuesta de los navegantes, de los marineros, es... Dice que al ver esto, los marineros se sintieron sobrecogidos por un gran respeto hacia el Señor y le ofrecieron un sacrificio acompañado de promesas. Los marineros, al ver cómo Dios actúa en la situación, el poder que Dios tiene, o sea, en el peor momento, o uno de los peores, pero vamos a ver varios, de Jonás, Dios todavía se muestra y todavía hay una respuesta positiva, hay una respuesta de respeto, de admiración, de sacrificio, de entrega, ¿vale?, y de compromiso, de promesas, por parte de esos marineros. Así que ya vemos que incluso en una mala gestión, en un antihéroe, digamos, esa posición de no hacer lo mejor posible, ¿no?, aún así Dios actúa a través de o alrededor de Jonás. Seguimos, vamos hacia al capítulo 2.
¿Vale? Y el capítulo 2 hay toda una declaración de Jonás, un cántico, una oración que él hace, pero que él hace después de 3 días estar en el vientre del pez. ¿Vale? Dios envía un pez. Pero antes de enviar a un pez, en ese cántico él describe la situación y cómo Dios lo ha salvado, y no omite detalles. No voy a leer todo el texto, ¿vale? Pero en el versículo 8 concretamente dice: estando ya sin aliento, me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración. Habla de que estaba enredado, que las algas le enredaban. Es muy gráfico, es muy gráfico. Os invito a leerlo intentando imaginaros como si fuera una película. Y dice que estando ya sin aliento, me acordé del Señor. Así que nos habla incluso de ese carácter de Jonás, ¿no? Una persona quizás... Es fácil juzgar a los demás, y más si hace muchos años, ¿no? Pero una persona quizás tozuda, ¿no? Que llega a un punto en que cuando está a punto de morir, cuando ya no le queda más aire, está aguantando la respiración, se siente enredado, y dice que, estando ya sin aliento, en el final, ¿no? Me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia tu santo templo. Dios envía una ballena, y esa ballena, en el momento en que Él hace... ¿Vale? La Biblia además es muy gráfica, es muy específica. Dice entonces, después de la oración dice entonces, Dios ordenó a la ballena que lo dejara en tierra. Así que además incluso nos dice una secuencia temporal. O sea, no es un... Hay una simbología, esos 3 días, ¿verdad? Todos podemos recordar qué implica. Pero no fue una escala de tiempo que Dios quiso que estuviera ahí, sino que es el tiempo que Jonás necesitó para poder llegar a arrepentirse y a verbalizar esta oración de agradecimiento y reconocimiento hacia Dios. ¿Vale? Seguimos. Capítulo 3. Son 4 capítulos. Ya estamos acabando, ¿vale? Capítulo 3. Aquí es fácil. Jonás llega a Nínive, ¿vale? Y predica. Una ciudad entera, y se pasa el día predicando. Dice que estuvo un día entero predicando. Yo a eso le llamo dedicación. No sé si era tozudo o era cabezón. No sé si es lo mismo incluso. Porque una vez que acepta, porque dice al final del capítulo 3, dice: yo cumpliré la promesa que te hice. O sea, yo voy a hacer lo que tú me has mandado que haga. Y va y está un día entero predicando la destrucción de Nínive. Un mensaje que no era fácil. A lo que el pueblo, desde el pequeño hasta el mayor, ¿vale?, reacciona en arrepentimiento. Y de hecho el rey y toda la casa real, todos los nobles, ordenan incluso pues, un ayuno, ordenan una penitencia a la espera de que Dios se pueda apiadar de ellos. Los ninivitas eran un pueblo duro. Siempre se pone mucho el enfoque, pero tengo la sensación que a veces lo hacemos para justificar la actitud de Jonás. Pero ellos no eran inocentes, ¿vale? Era un pueblo que además había, dentro de todos los pueblos que había, era conocido por su crudeza a la hora de castigar y de ejemplarizar, ¿no?, a la gente que invadían. Así que es sorprendente, ¿no?, tanto la osadía o la valentía, la decisión de Jonás de ir, de hacerlo, de compartir, ¿no?, esa destrucción, que es un mensaje que no es bien recibido. La mayoría de los profetas, cuando traían un mensaje, que muchas veces traían un mensaje de malo, de castigo, de reprensión, el mensaje no era muy buen recibido, ¿vale? Y no era muy bien recibido por tu propia gente. Imagina si tú vas a un país extranjero, un país opresor, y además les compartes que dentro de 40 días Dios va a destruir la ciudad. Pero el pueblo reacciona. Entonces, seguimos más adelante y ya llegamos al capítulo 4, último capítulo. Jonás se enfada. Jonás se enfada. Aquí hay algo que se pierde en el texto, porque entendemos que, por lo que dice Jonás, que Jonás entiende o recibe, o Dios le dice que no va a castigar, que ha visto el arrepentimiento de Nínive y que los quiere perdonar. Pero Jonás se enfada, y la manera que tiene de enfadarse, hasta hace poco, está ahí, así que no voy a decir su nombre, pero el pequeñajo, hasta hace unos pocos meses, cuando estábamos en una tienda o algo y te pedía: no, quiero comprar esto, y le decías que no, entonces decía: pues me muero, pues me muero, pues me voy a morir.
Y dices, ¿de dónde ha salido esto? ¿No? Aparte, ¿de dónde salió esto? ¿No? El caso es que Jonás hace esto. Jonás se enfada y le dice, me muero, o prefiero morirme. O peor todavía, dice, mátame, porque prefiero morirme a vivir así. Hay una canción, ¿no? Morir así o no, no, es igual. Se me va. Prefiero morir. Y aquí dice que Dios lo reprendió, y me encanta, porque además dice, Dios lo reprendió y dice, ¿piensas que haces bien en enojarte así? Como padre de 3 monstruitos, ojalá pudiera decirles, ¿piensas enfadarte así? Ojalá pudiera reprender como Dios nos reprende a nosotros. Dios le dice, ¿piensas enfadarte de esta manera? O dicho de otra manera, ¿crees que haces bien reaccionando de esta manera? Jonás se reafirma y sigue la suya. Y a pesar de saber, porque es lo que denota el texto, que Dios los va a perdonar, decide montar allí pues, un refugio. La palabra que utiliza la Biblia es un refugio, ¿vale? 4 aquí están muy secas, porque cuando le pido a la inteligencia artificial que me genere imágenes, son muy bonitas todas. No hay manera de que te haga algo como lo que era. 4 palos juntos para dar algo de sombra y refugiar un poco. Esto es lo más feo que he podido generar, ¿vale? Algo que podía llegar a cubrir algo, pero el caso es que no sirve para mucho, porque dice que Dios lo vio y al día siguiente hizo crecer una planta. En la Reina Valera dice calabacera, pero en realidad la planta es ricino, según lo que dicen los especialistas, ¿vale? Y el ricino es esto. ¿Os suena el ricino? Los que tenéis ya una edad, yo creo que el aceite de ricino era una cosa que se usaba antes. Sí, ¿verdad? A mí me suena. También los que os gustan los perfumes y esto, hay una cosa que se llama aceite de castor. Yo pensaba que era del castor. Es aceite de ricino también, ¿vale? ¿Vale? Es una planta muy conocida en África, sale muy rápido, es fácilmente prolifera. ¿Vale? De hecho, ahora mismo está siendo conocida también en España, básicamente en Canarias, porque es una planta invasora, y como que sale muy rápido tienen problemas, porque está proliferando en Canarias que no veas, ¿vale? Y que tiene unas características muy interesantes, y es que puede crecer muy rápido, ¿vale? Tiene unas flores así espinosas, también se le conoce como Christus no sé qué, en latín no sé qué, o sea, que tiene una similitud incluso, ¿vale? Y las ramas son huecas, está hueco, ¿vale? Es muy fácil que se rompa. Si se rompe, se marchita toda la flor y solamente tiene una hoja por rama. Digo, eso no es interesante. Bueno, a mí me parece interesante, la información es pública, ¿vale? Puede llegar a crecer, es un arbusto, más o menos. Ahora imaginaos, porque cuando leemos la Biblia a veces no nos damos cuenta. Claro, si pensamos, yo lo que me había imaginado hasta ahora siempre era, leyendo la Reina Valera, calabacera, pues la calabacera trepa por el refugio, ¿no?, que se había montado y así. Sí. Pero cuando ves y vas un poco más allá y ves esto y dices, ostras, el refugio que se ha montado Jonás está ahí, ¿no? Y Dios hace crecer una planta de ricino. ¿Y Jonás dónde se mete? Debajo. Se mete debajo de esa planta y debajo de la sombra de esa planta se goza. Dice que se alegró grandemente. ¿Vale? Dio gracias a Dios. Oh, gracias por esta planta. Es una situación que además a mí me evoca otras historias como la de Elías, cuando también está en un momento de depresión clínica y desea también morirse. Y también se va hacia una parte así árida y se mete debajo de un arbusto también. Entonces, es una situación que psicológicamente denota un peso, una opresión. El caso es que al día siguiente, sabéis la historia, ¿no? Al día siguiente os envía un gusano. Hay una cosa muy interesante y es que, como os he dicho antes, la planta de ricino es muy delicada, crece muy rápido, pero si se daña un mínimo, esa planta se seca. ¿Vale? Se seca toda la hoja o fácilmente se seca toda la planta. Y es muy interesante porque la Biblia dice que envió un gusano que picara
Y a veces cuando lees no entiendes hasta que no tienes todo el dibujo, ¿no? Porque solamente que el gusano picase, no fue un gusano que se pegó un festín en una noche, ya se comió la planta entera, sino que solamente dañando esa planta se secó en tiempo récord. Igual que en tiempo récord creció. Con lo cual, Jonás se enfada todavía más y desea la muerte todavía más, ¿vale? Con esa actitud infantil. A lo que Dios le pregunta, otra vez, lo mismo, de repente con lo mismo, ampliado. ¿Te parece normal? Diría yo, ¿no? En un lenguaje moderno, ¿te parece normal reaccionar de esta manera por la planta? A lo que Jonás responde, y tanto, y tanto. Y entonces Dios dice, ¿cómo puedes reaccionar así por una planta que tú no has hecho crecer, que tú no has tenido nada que ver, y no apiadarte de una ciudad con más de 120.000, y la Reina María dice personas que no distinguen entre su mano derecha y su izquierda, ¿vale? Que en realidad es una expresión para decir niños. Os he puesto esta imagen de brotes. Los comentaristas coinciden en esta interpretación. Una ciudad con más de 120.000 niños y ganado. Y a eso apela directamente, precisamente, a lo que hay en el corazón de Jonás, que es el tema de la inocencia. Vale, la ciudad de Nínive no son inocentes, pero ¿no te has dado cuenta? ¿Sabes? Incluso comparando la historia con Abraham cuando intercede por Lot, ¿no? ¿Y si hubieran 100 inocentes? ¿Y si hubieran 10 inocentes? ¿No? Y tenemos aquí, ¿no? Y Dios le dice, ¿no te das cuenta que en esa ciudad hay más de 120.000 niños y ganado, que no ha hecho mucho, que no ha hecho nada? El caso es que, como os decía, el título que he puesto a esta predicación, el concepto de deconstrucción, yo soy un poco manitas porque no tenía más remedio. Porque era eso o que mis padres me echaran de casa, porque durante mi etapa adolescente y así, desmonté todo lo que encontré en casa. ¿Vale? El concepto de deconstruir es un concepto filosófico que lo podríamos relacionar a la parte filosófica o mental, digamos, de lo que sería hoy en día conocemos como ingeniería inversa. ¿Os suena la ingeniería inversa? ¿Vale? Es desmontar algo para entender cómo funciona y poder montarlo, ya sea igual o mejor. ¿Vale? El concepto dice que es desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis. En la vida, habitualmente, vivimos situaciones que nos desmontan, ¿verdad? Vivimos situaciones que, como esa construcción en la que quitas un tornillo y todo se cae, pues vivimos situaciones en las que la presión nos hace explotar por un lado o por otro, nos hace tambalear como esa tormenta, ¿no? Ese movimiento vertical, ese ruido, Y esas situaciones tienen como objetivo poder analizar, nos permiten poder analizar nuestra conducta, nuestros principios, ¿no? Y personas incluso como Jonás, que si Dios lo llama a una misión tan específica y tan importante, es porque vamos a entender que su vida estaba sobre la roca, ¿no? Pues a menudo nosotros, incluso los que hayamos escogido que nuestra roca esté en Cristo, que nuestra vida esté basada en la roca, a menudo podemos llegar a construir o a sobreconstruir, como dice incluso un texto que vamos a leer después, con cosas que no son muy adecuadas. Ayer fuimos a Ikea a buscar unas plantas, está aquí Noemí, no voy a decir mucho, no sé a qué. Fuimos a buscar unas plantas de plástico para la cocina. Y ella me decía, ¿te importa? No sé qué. Yo no me meto. Por cierto, la decoración de la iglesia nos encanta. Quien ha decorado la cocina, si quiere venir, puede venir a casa también. Pero pensaba en todo esto y pensaba, ¿cuántas veces compramos plantas de Ikea para ese fundamento? ¿Sabéis? ¿Cuántas veces decoramos nuestra casa? La casa que construimos en la roca, que es Cristo, con cosas, con materiales. ¿Cuántas veces hacemos muros de carga, como los tres cerditos, ¿no? Con paja o con... ¿Cuántas veces construimos refugios que al final ni siquiera usamos?
Jonás construyó un refugio que no llegó a usar. Cuando vino ese gusano, se secó la planta, dice que además Dios hizo venir un viento cálido. Dice que aquí el Jonás que hemos generado con inteligencia artificial tenía pelo, pero hay quien dice que era calvo y que es por la manera en que lo narra, ¿no? Que ese sol que le quemaba la calva. ¿Vale? Así que, ¿cuántas veces, ¿no?, nos pasa como a Jonás? Que acabamos ahí en una situación en la que ni siquiera los recursos que nos hemos creado, ni siquiera las dinámicas o estrategias que hemos generado para poder sobrevivir situaciones nos ayudan o no son útiles para nada. ¿Sabéis? El cerebro mismo, el cerebro humano, está construido a base de cadenas, a base de caminos, ¿vale? Caminos neuronales que se generan en base a la respuesta que se obtiene. ¿Vale? La dopamina, ¿os suena lo de la dopamina? Si no suena, es la responsable de todos vuestros males. ¿Vale? Instagram, dopamina. Azúcar, dopamina. ¿Vale? Cuando hay algo bueno, hay una experiencia buena, ¿vale?, tu cerebro genera dopamina. Y eso hace que tu cerebro diga, esto que ha pasado es bueno. Voy aquí, si no habéis visto las películas estas de, ahora, bueno, Paw Patrol no, pero las de Desde el Interior, Inside Out, del revés, ¿vale? Las películas del revés, bueno, pues ayudan un poco a tratar un poco el tema, ¿no?, de cómo, pues cuando algo funciona, ¿no? Vamos a hacer como las chicas que están bien, pues yo hago como ellas. Mira, me han aceptado, pum, se fija. Y vamos generando caminos neuronales, ¿vale? Y digo cadenas aposta. Generamos cadenas neuronales, mecanismos de cómo reaccionar, de cómo comportarme en sociedad, de qué vestir, de cómo hablar, ¿no?, que están basados, que son al final muchas veces son parches o son refugios que nosotros montamos, son escudos, quizás, ¿no?, pero que muchas veces no sirven para nada, que se desmoronan, que nos pueden dar una cierta cobertura, pero que el momento en que las circunstancias cambian a nuestro alrededor, el momento en que el Señor permite circunstancias en nuestra vida para poder deconstruirnos, para que podamos analizar. Nosotros estamos viviendo una época, cada verano es intenso, ¿vale? Y hablábamos esta semana, Noemí y yo, de los últimos años, cómo las situaciones que hemos vivido nos han deconstruido, ¿vale?, y nos han permitido desmontar esos pilares, esas zonas, esas áreas de nuestra vida en las que creíamos que estábamos de una manera, ¿no?, pero en realidad sí, estábamos en la roca, pero se ha ido desmoronando. Y cuando te ha venido una ola y dices, uy, no me caigo, pero me duele, me tambalea o me mojo. ¿No tenía una pared aquí? ¿Cómo me he mojado? Así que hay otro concepto incluso, es cuando vamos si leemos en Lucas 9:33, incluso este concepto esta conexión del refugio de Jonás se conecta con Pedro. ¿Os acordáis cuando en el momento en que Jesús se manifiestan Moisés y Elías, ¿no? Y Pedro dice, y me encanta cómo lo dice esta versión, la versión de la palabra, porque dice, maestro, qué bien estamos aquí. Dopamina. Qué bien que estamos aquí. Dice, hagamos 3 cabañas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y además la palabra que utiliza aquí, en Lucas, no es cabaña de refugio, como está utilizando Jonás o como hace Jonás, sino que es una palabra que ya quiere decir tabernáculo. Pedro ya no está hablando de 4 palos juntos. Pedro está hablando de, como mínimo, una tienda en condiciones y según la interpretación que hagas de esa palabra en griego, puedes incluso llegar a decir mansión. Pedro es un buen tío, ¿no? Vamos a imaginar que no quería una enramada, ¿vale? ¿Cuántas veces, ¿no?, incluso en la iglesia, podemos llegar a caer en el error, ¿no?, de basarnos en lo a gusto que estamos, en lo agradable que es la situación? Otras veces incluso chocamos entre personas por las estructuras que otros tienen.
partiendo de la base de que todos tenemos nuestras propias estructuras, nuestras propias cabañas, hay veces que yo puedo chocar con Josiño, lo tengo aquí, porque claro, su cabaña a mí no me gusta, me hiere, ¿no? Sin darme cuenta que eso no es la roca, eso no es... ¿Cuántas veces los problemas que hay entre nosotros, ¿no?, son porque no somos capaces de ver más allá, como le pasaba a Jonás, ¿no? Cuando deconstruimos la historia de Jonás, podemos ver que Jonás tenía un agravio contra las personas a las que tenía que salvar. De hecho, en el capítulo 4, cuando decíamos que leíamos, ¿no?, que él decía, yo ya sabía que tú eres misericordioso y que los ibas a perdonar. Y por eso me fui en dirección contraria. Jonás llega un momento en que justifica incluso que había huido, justifica su error, su pecado, porque él ya sabía que Dios iba a perdonarlos y él no estaba dispuesto a pasar por ahí. Las estructuras mentales que Jonás tenía no le permitían servir y acercarse y cambiar su mentalidad como la mentalidad del Dios al que servía. Y por último, hay un texto en 1 Corintios que Pablo está hablando de los diferentes que han sembrado, de construcción. Hay un momento complicado en los que parte de nuestras estructuras es buscar ensalzar al liderazgo y ponerse nombre, ¿no?, y buscar el poder que tiene el pastor. No, pues yo tengo un pastor que no... Pues yo mi pastor... el pastor no me ha venido a visitar hoy, ¿no? O no me ha venido dicho algo. ¿Verdad que pasa esto mucho? Es común. Pues Pablo está hablando de ese tema y va más allá y dice, conforme a la gracia, en el versículo 10 del capítulo 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No es culpa de tu pastor, no es culpa de la experiencia que tú has tenido con la iglesia, con la religión. Cada uno tenemos que tener la sabiduría, la atención, la vigilancia y la determinación de cuidar cómo sobreedificamos. El fundamento, dice después el siguiente versículo, el fundamento, que no hay otro fundamento que no sea Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Nuestro fundamento fue capaz de vivir una situación paralela a la de Jonás, tener un llamado, no huir, ir a un pueblo que no era el suyo, que era ajeno, que era contrario, quiero decir, ¿vale? Y no huir y ser misericordioso. Fue capaz de luchar contra los conceptos del tiempo. Se acercaba a niños, se acercaba a mujeres, se acercaba a leprosos, se acercaba a nobles. No tenía problema en su círculo. Ese es nuestro fundamento. Y por último, solo añadir una cosa. Un detalle que nos he dicho del ricino es que el ricino es venenoso, es tóxico. Y el veneno del ricino, me ha parecido muy interesante, tarda 3 días en hacer efecto. Si tú ingieres ricino, una dosis demasiado alta, en 3 días estás muerto. Y todo el simbolismo me parece muy poético, ¿no? Y cómo a veces incluso no entendemos por qué estamos como estamos, y es que estamos intoxicados por las situaciones, por los refugios que hemos tomado que no son la roca. Me gustaría orar por vosotros. ¿Os parece?